en el marco de la celebración del 44 aniversario de la OCMA, de la Oficina de Control de la Magistratura, hemos decidido hacer un ciclo que constituye un flagelo para la sociedad, cuál es el maltrato a las mujeres y a su entorno familiar. Este espacio que estamos dedicando a funcionarios y servidores que sirva para reflexionar profundamente sobre esta lacra y tomar actitudes para revertir esta situación. No basta con tener conocimientos teóricos de lo que es el maltrato, el feminicidio, la dan a conocer diariamente, y lo que ahora nos toca después de escuchar las experiencias de hermanos países como Brasil, como Argentina, nuestro país también, España, podamos decir, bueno, estamos unidos en esta lucha frontal de violencia que ocurre con las mujeres. Una violencia que no viene solamente de parte del en nuestro espacio, tener el espacio laboral, el espacio de la familia, incluso una práctica religiosa al culto al cual nos estamos nosotros formando espiritualmente, también es un espacio de, si conocemos unos hechos de violencias a las mujeres, a los menores, al entorno familiar de quien conozcamos, familiar o conocido, vecino, tenemos que tener una actitud realmente comprometida para erradicar esta plaga que lamentablemente lo padecen muchos países a nivel mundial. Entonces, doy la bienvenida a todos y a todas que virtualmente se han conectado, y espero realmente que brinde frutos, y los frutos mejores que puedan ser es de que terminado cada sesión que nos van a compartir sus experiencias, digamos, bueno, en mi país es semejante esa realidad o tal vez peor, entonces mi actitud debe ser comprometida. Eso es lo que queremos, un compromiso real y efectivo. No bastan que tengamos los títulos de conocedores de esta área, sino lo importante es cómo yo hago, cómo participo, cómo colaboro para que esta violencia deje ya de ser permanente, deje ya de ser una herida en nuestra sociedad. Yo agradezco la participación de la experta, la doctora Roberta Lídice, de la hermana República de Brasil, que nos va a apoyar con sus reflexiones y también colaborar con nosotros de la manera como podemos abordar este tema en una situación de pandemia, en donde la violencia, en lugar de haber descendido, se ha incrementado más. Entonces, reflexionemos a partir de lo que los otros países, cómo lo enfrentan, para poder nosotros dar ese granito de arena, para poder decir, sí ayudo en erradicar esta violencia, sí colaboro, sí participo, que eso es lo importante. No rehuir ni soslayar un tema que está latente en el trabajo, como digo, en el hogar y en el área de culto también, y en cualquier espacio. Entonces, sin más, ya doy el pase para que se lea la reseña bibliográfica académica de nuestra invitada de hoy y podamos enriquecernos con lo que va a compartir este día. Gracias a todos los que se han conectado. Muchas gracias. Recibo un cordial saludo desde Brasil. Ante todo, quiero expresar mis más sinceros agradecimientos a esta respetable Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial del Perú, y de manera especial a la doctora Marin de la Rosa Bedriñana, jueza suprema y jefa de este destacado órgano de control, por la honrosa invitación que he recibido para formar parte del ciclo de conferencias virtuales en materia de violencia hacia la mujer, con motivo de su 44º aniversario de creación institucional. Aún así, agradezco a toda la comunidad académica que se hace presente en este foro virtual, y para mí es todo un honor integrar el panel de expositores internacionales de este importante evento, compartiendo conocimientos con ilustres juristas, como los que me acompañan,
en este ciclo virtual de conferencias. Y por mi parte, impartiré la ponencia Violencia contra la Mujer y Maltrato Familiar en Tiempos de Pandemia, el impacto real de esta lacra social en Brasil. Por favor, disponibilizar el slide 2, por favor. El objetivo de esta ponencia es hacer visible este fenómeno delictivo complejo y persistente que sigue afectando de manera desproporcionada a la población femenina, desde la niñez a la vejez, y en esta ponencia específicamente centrando en Brasil. Bueno, la violencia doméstica intrafamiliar, así como sus varias formas de manifestaciones, debe ser objeto de atención de los gobiernos, una vez que constituye uno de los mayores obstáculos para hacer real el compromiso de establecer la plena igualdad entre todos los ciudadanos. Así, vale destacar que la violencia doméstica es considerada una violencia de género, una vez que está basada en las relaciones asimétricas existentes entre hombres y mujeres. En este sentido, es menester señalar que la violencia contra la mujer perpetrada en el seno de la familia y basada en género constituye una de las formas más graves de violación de los derechos humanos que afronta la dignidad de la persona humana. Por ello, se debe considerar que las conductas que tipifican esta modalidad delictiva persistente y generalizada atentan contra los principios constitucionales orientados especialmente a las mujeres, como su derecho a la igualdad, a no discriminación, a su dignidad, el libre desarrollo de su personalidad y de manera particular en el ámbito de las relaciones domésticas, familiares o íntimas de afecto. A este respecto, el profesor Octavio Salazar ha advertido que hay muchos desafíos que se plantean a un sistema constitucional que sigue amparando la discriminación de las mujeres y que necesita de una urgente revisión en la que debería ser principal y transversal a la dimensión de género. Si es así, hay que considerar la imperiosa necesidad de poner en marcha acciones impartidas por los estados para la protección, sanción, investigación, erradicación y reparación integral de las mujeres víctimas de violencia doméstica e intrafamiliar basada en género, aún más por el aumento significativo de este fenómeno delictivo a causa de la pandemia por COVID-19. Pese el necesario confinamiento y aislamiento social para controlar el brote de la pandemia, no podemos dejar de mencionar su impacto ante el incremento de casos de violencia contra la mujer y también los miembros del grupo familiar durante la emergencia sanitaria. En este complejo escenario, resulta relevante subrayar el aumento exponencial de la violencia doméstica intrafamiliar contra la mujer en todo el mundo. En tal sentido, el secretario general de las Naciones Unidas ha instado a todos los países que adopten medidas contra el estremecedor repunte de la violencia doméstica a raíz de los confinamientos y aislamientos obligatorios. Asimismo, el señor Antonio Guterres ha advertido que sabemos que los confinamientos y las cuarentenas son esenciales para reducir el COVID-19, pero puede hacer que las mujeres se vean atrapadas con parejas abusivas. En las últimas semanas, con el aumento de las presiones económicas y sociales y del miedo, hemos visto un estremecedor repunte global de la violencia doméstica. Asimismo, el organismo insistió que en esta etapa las mujeres no solo enfrentan obstáculos para acceder a los servicios esenciales o a las órdenes de protección, sino también que el impacto económico de la pandemia puede crear barreras adicionales para dejar a un compañero violento. De lo dicho hasta aquí, podemos considerar que las acciones sociales de los estados para hacer frente a la violencia contra la mujer, como las medidas de emergencia en casos de violencia doméstica en tiempos de pandemia, son de gran relevancia en estos tiempos difíciles que nos toca vivir. Téngase en cuenta que la violencia contra la mujer se ha manifestado de forma más severa en estos tiempos de confinamiento y aislamiento social, intensificando así los riesgos de los malos tratos. Ahora bien, en Brasil, para hacer frente a este problema de salud pública y seguridad ciudadana, el pasado 15 de mayo de 2020, el Día Internacional de la Familia,
el Ministerio de la Mujer, de la Familia y de los Derechos Humanos puso en marcha la campaña de sensibilización con el tema Denuncia a la violencia doméstica. Para algunas familias, el aislamiento está siendo aún más difícil. De acuerdo con los datos recogidos por este ministerio, el número de denuncias de violencia contra la mujer recibidas en el canal Llame al 180, que es la central de atención de la mujer, creció casi un 40% el número de casos de violencia al comparar abril de 2020 y 2019. Así pues, el silencio de las víctimas puede ser un gran aliado del agresor, y por ello la necesidad de que todos los ciudadanos con independencia de género deben romper el silencio ante cualquier tipo de violencia, denunciando denunciando al maltratador a las autoridades competentes. Un momento, por favor. Perdón. Como hemos podido observar, la violencia contra la mujer basada en género y practicada en el entorno familiar es uno de los abusos de los derechos humanos y uno de los problemas de salud pública y seguridad ciudadana que hace numerosas víctimas, no solamente mujeres, sino también ancianos, niños, niñas y adolescentes que son maltratados todos los días. Sin embargo, con respecto a las medidas e instrumentos de sensibilización para combatir la violencia contra las mujeres en nuestro país, es posible constatar avances considerables en los últimos años, a partir de esfuerzos emprendidos por el gobierno brasileño y organizaciones de la sociedad civil, con la creación de unidades de atención a las mujeres en situación de violencia, y así como con el advenimiento de la Ley 11.340 de 2006, conocida mundialmente como Ley María da Penha. Cabe resaltar que la Ley María da Penha es considerada una de las mejores leyes sobre violencia doméstica en Latinoamérica y que ha generado varios instrumentos innovadores sobre la protección de mujeres víctimas de violencia, incluyendo no solo la violencia practicada en el seno de la familia, sino también la protección de cualquier tipo de conducta nociva impetrada por reacciones misóginas. Entonces, la Ley María da Penha cumple finalmente la Convención para prevenir, punir y erradicar la violencia contra la mujer de la OEA y la Convención para Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de la CEDAW de la ONU. Así pues, se subraya que la Carta de las Naciones Unidas reafirmó la fe en los derechos humanos y fundamentales, así como la igualdad y valor de la persona humana, y en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, fundamentando la Ley María da Penha como el principal instrumento de combate a la violencia doméstica intrafamiliar contra la mujer en Brasil. Bueno, solicito slide 3, por favor. Ahora, de manera breve, yo voy a hablar sobre el caso María da Penha y la responsabilización de Brasil por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La señora María da Penha fue la protagonista de un caso simbólico de violencia doméstica y familiar contra la mujer en Brasil. Así, el año 1983, la farmacéutica y profesora universitaria brasileña sufrió una doble tentativa de homicidio perpetrado por su marido. Él también profesor universitario, un colombiano que se naturalizó brasileño tras contraer matrimonio con la señora María da Penha. El primer intento que la dejó parapléjica fue con un arma de fuego, mientras ella dormía. El segundo, por electrocución y ahogamiento mientras se bañaba. Este caso de violencia doméstica activó a la justicia y el agresor fue condenado por los tribunales de Brasil. No obstante, 15 años después de esta condena, el agresor aún permanecía en libertad, gracias a la interposición de sucesivos recursos que abarcan nuestro ordenamiento jurídico, razón por la cual la señora María da Penha, en conjunto con organismos internacionales de protección de los derechos humanos, enviaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el caso 12.051 de la OEA. Por consiguiente, el año 2001, casi 18 años después de los crímenes descritos, la Comisión responsabilizó al gobierno brasileño por negligencia y omisión en relación con la violencia doméstica ejercida contra la víctima. Por su parte, la OEA recomendó a Brasil que adoptase medidas en favor de la creación de políticas públicas que inhibiesen las agresiones en contra de las mujeres en el ámbito doméstico, familiar o en las relaciones íntimas de afecto.
En síntesis, el año 2002 el proceso terminó y en el 2003 el agresor fue llevado a prisión por la presión internacional derivada de la condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los esfuerzos de la víctima, la señora María da Peña. Bueno, en la resolución de este caso de violencia intrafamiliar contra la mujer, la comisión examinó y aplicó por primera vez los principios consagrados en la Convención de Belém do Pará y ha decidido que el Estado brasileño había menoscabado su obligación de ejercer la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia doméstica al condenar y sancionar al victimario durante 15 años. Asimismo, al tipificar el caso María da Peña en las violaciones de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, la Comisión ha establecido que la obligación de los estados frente a los casos de violencia contra las mujeres incluye los deberes de procesar y condenar a los responsables, así como el deber de prevenir estas prácticas degradantes. Además, para determinar en qué consiste la expresión dentro de un plazo razonable, deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso. En caso, ante los procesos claros y determinantes elementos de prueba para completar un juzgamiento, no deben existir retardos injustificados en la toma de decisiones y debe completar rápida y efectivamente el proceso penal. Por sobre todo, la Comisión ha manifestado que la inefectiva actuación del Estado ante los casos de violencia contra la mujer y el maltrato familiar corroboran para el desarrollo de un ambiente de impunidad que propicia la violencia basada en género, al no existir evidencias socialmente percibidas de la voluntad y efectividad del Estado como representante de la sociedad para sancionar estos actos. Entonces, en los marcos de las observaciones anteriores, cabe reiterar que se trata de un caso emblemático no solo en Brasil, sino también en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos, por ser el primer caso sobre violencia doméstica que fue aceptado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así, la condena por negligencia y omisión de Brasil llevó a recomendar a este país la continuidad y perfeccionamiento del proceso de reforma del sistema legislativo nacional con la finalidad de disminuir la tolerancia estatal a la violencia doméstica contra la mujer, tal como ha manifestado la jurista Teresi. Precisamente, la Ley María da Peña supuso un avance en la protección de la mujer víctima de violencia doméstica e incluyó una innovación legal en relación con las formas de positivación de las normas, que tengan en cuenta temas específicos de género, además de reconocer la violencia doméstica intrafamiliar contra la mujer como una de las formas de violación de los derechos humanos, de acuerdo con lo preceptuado en su artículo 6. Bueno, en tal contexto, es importante señalar que la experiencia brasileña proporcionó la difusión de sus políticas públicas de combate a la violencia intrafamiliar y de género a través de la OEA y otros organismos internacionales y regionales de protección y defensa de los derechos humanos. Es relevante también enfatizar que, a diferencia de otros países de la región, la legislación brasileña se centra exclusivamente en la protección de los derechos de la mujer. En consecuencia, la OEA aconsejó a Brasil a desarrollar e implementar las siguientes medidas para combatir la violencia contra las mujeres y impedir las agresiones domésticas. Capacitar y sensibilizar a la policía y los servidores de la justicia. Simplificar los procedimientos judiciales penales para promover una mayor rapidez. Establecer vías alternativas a las judiciales para poder brindar rapidez y efectividad en la solución de los conflictos domésticos e intrafamiliares. Aumentar el número de comisarías especializadas en cuestiones relacionadas con la mujer. E incluir la temática en los planes pedagógicos, que, sumado a este proceso, también contribuyeron de sobremanera para la identificación del problema de violencia contra la mujer como un problema global y local, así como las conferencias y los tratados internacionales que contribuyen, ¿no?, para la visibilidad de este fenómeno delictivo que afecta a todo el mundo. Merece la pena destacar que la señora María da Peña transformó su dolor en lucha
y la tragedia en solidaridad. Este relato detallado del caso de la señora María da Peña se encuentra en el libro Sobreviví, Puedo Contar, escrito por la misma y editado el año 2004. ¿Vale? A quienes pueden interesar, indico esta bibliografía. Así han sido muchos años de lucha para que las mujeres pudiesen disponer de un instrumento legal y para que el Estado pasara a ver la violencia doméstica e intrafamiliar contra la mujer. En cualquier caso, cabe mencionar que no son pocos los cambios que la Ley María da Peña ha establecido, tanto en la definición de los crímenes de violencia contra la mujer, como en los procedimientos judiciales y de la autoridad policial. El slide 4, por favor. Otro punto que se debe tener presente es que la comunidad hispanohablante se hace presente en Brasil y las mujeres latinoamericanas que viven en nuestro país también son amparadas por la Ley María da Peña, una vez que toda mujer tiene el derecho a una vida libre de violencia. Entonces, mujeres de Latinoamérica que viven en Brasil, la Ley María da Peña también es para ustedes. La violencia no se rompe sola. Denuncie. Bueno, concernente a lo anterior, yo voy a apuntar los ejes de la Ley María da Peña. Enfrentamiento de la violencia doméstica contra la mujer. Prevención de la violencia practicada en el seno de la familia. Asistencia a la víctima y garantía de los derechos de la víctima. Como principales aspectos tenemos, tipifica y define la violencia doméstica y familiar contra la mujer. Establece formas de violencia doméstica como física, psicológica, sexual, patrimonial y moral. Determina que la violencia doméstica contra la mujer se produce independientemente de su orientación sexual. Se prohíbe las penas pecuniarias, o sea, pago de multas o canastas básicas alimentarias. Modifica el Código de Proceso Penal para posibilitar al juez decretar la prisión preventiva cuando hay riesgos a la integridad física o psicológica de la mujer. También determina la creación de juicios especiales de violencia doméstica y familiar contra la mujer con competencia civil y penal para cubrir las cuestiones de familia derivadas de la violencia contra la mujer. Si la violencia se comete contra la mujer con discapacidad, la violencia se incrementa en un tercio. La pena se incrementará en un tercio. Y la Ley María da Peña crea mecanismos para erradicar la violencia doméstica y familiar contra la mujer. Trata-se de una ley constitucional, una vez que resguarda la igualdad material en el ámbito de las relaciones domésticas, familiares o íntimas de afecto. En su artículo 2, establece que toda mujer, independientemente de clase, raza, grupo étnico, orientación sexual, ingresos, cultura, nivel educacional, edad, religión, goza de los derechos fundamentales inherentes a la persona humana, siéndole aseguradas las oportunidades y facilidades para vivir sin violencia, preservando su salud física y mental y su perfeccionamiento moral, intelectual y social. Es necesario tomar en consideración esta situación actual de violencia e injusticia que se encuentra este colectivo particularmente vulnerable y buscar soluciones para poner fin a las relaciones estructurales de desigualdad que existen en los diferentes ámbitos de la vida social y que afectan de manera desproporcionada al colectivo femenino, buscando así la equidad y igualdad de género que persisten en las sociedades consideradas justas e inclusivas. Si bien es cierto que la violencia doméstica intrafamiliar no es inevitable, pero con acción de programas especializados, estrategias de prevención y un movimiento global, podemos identificar patrones para prevenir y luchar contra esta modalidad delictiva. De este modo, cumple resaltar que la educación y los valores aprendidos en la sociedad tienen mucha influencia en la personalidad de estas mujeres. Siendo así, muchas mujeres, aún en la actualidad, ven con normalidad las relaciones abusivas, hasta mismo por presenciar momentos de violencia en su familia, haciendo numerosas víctimas, no solamente mujeres, sino también a los miembros del grupo familiar, los que son golpeados y abusados todos los días. Aún así, algunas mujeres no reconocen la situación de violencia que se encuentran, mientras otras víctimas se callan o ocultan los hechos
por vergüenza y temor del hombre violento. Entonces, por lo que se respecta a esta supuesta aceptación del comportamiento machista en la sociedad, materializada en la desatención del Estado frente a los casos de violencia doméstica y intrafamiliar, la señora María da Peña ha advertido que tenemos que enseñar a nuestros hijos desde una edad temprana en la escuela que la mujer merece respeto. Antes, nadie llevaba el cinturón de seguridad. Hoy en día, lo primero que un niño va a entrar en el coche es para divertir a su padre que le tiene que poner el cinturón. Cuando crezca, no aceptará no usarlo. En la violencia contra las mujeres, la lógica es la misma. Tengo fe que más adelante los hombres aceptarán a las mujeres como iguales. En este momento, la ley María da Peña será innecesaria. Si es así, podemos considerar que lo que cambia el comportamiento de una sociedad definitivamente es la educación. A pesar del rigor de la ley María da Peña, existe un incremento de las agresiones y asesinatos de mujeres brasileñas de año en año. Por ello, consideramos la necesidad urgente de una intervención efectiva por parte del Estado, con el fin de prevenir, investigar, sancionar y erradicar de manera integral y multidisciplinaria la violencia doméstica y intrafamiliar contra la mujer basada en género, buscando, por medio de políticas públicas, combatir esta gravísima lacra social, no olvidando que la sociedad también tiene su responsabilidad en romper el silencio, denunciando el maltratador de forma responsable a las autoridades competentes, lo que resulta evidente que esta causa no es contra el hombre, sino contra los agresores, valiéndose así de los derechos y garantías fundamentales, los cuales son inherentes a todos los ciudadanos, con independencia de su género, edad, raza, religión o cualquier otro factor discriminante. Como estadísticas de violencia intrafamiliar de género en Brasil, tenemos, de acuerdo con estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, que evaluó 83 países, el Brasil ocupa la quinta posición con una tasa de 4,8 homicidios por cada 100.000 mujeres, evidenciando la situación alarmante de violencia sobre la mujer que existe en nuestro país. En los números presentados en el ranking de la violencia, Brasil solo es superado por 3 países latinoamericanos, siendo El Salvador, Colombia y Guatemala, y de la Federación de Rusia, que evidencian cifras superiores a de nuestro país. En la última década, 43.500 mujeres fueron asesinadas en nuestro país, siendo 4.500 por año, de acuerdo con el informe final del Senado. Según datos recogidos por el Ministerio de la Salud, a cada 4 minutos una mujer ha sufrido algún tipo de violencia acá. Cada 11 minutos una mujer es violada en Brasil. Cada 2 horas una mujer muere en Brasil víctima de feminicidio, lo que corresponde a cerca de 13 mujeres al día. Las tasas de Brasil son muy superiores a las de varios países considerados civilizados. 48 veces más homicidios femeninos que Reino Unido, 24 veces más homicidios femeninos que Irlanda o Dinamarca, y 16 veces más homicidios femeninos que Japón o Escocia. El próximo slide, por favor, slide 5. Para los crímenes de violación en Brasil, el Instituto de Pesquisa Económica Aplicada ha indicado que 527.000 personas son violadas por año en Brasil. 89% son mujeres, 70% son niños y adolescentes. Este es un claro indicador que los índices de violencia en nuestro país son excesivamente elevados. Como estadísticas internacionales, según datos presentados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, todos los días 12 mujeres latinoamericanas y caribeñas mueren por el simple hecho de ser mujer. Según la ONU, se estima que cada año 66.000 mujeres son asesinadas en el mundo. Las víctimas fueron asesinadas por parejas, exparejas o familiares. Ante los casos de violencia contra la mujer y maltrato familiar, la Organización Mundial de la Salud ha advertido que no hay un factor que explique por qué algunas personas se comportan de forma violenta en relación con otras, o por qué la violencia ocurre más en algunas comunidades que en otras.
La violencia es el resultado de la compleja interacción de factores individuales, de relación, sociales, culturales y ambientales. Entender cómo estos factores están relacionados con la violencia es uno de los pasos importantes en el abordaje de la salud pública para evitar esta modalidad delictiva. Bueno, así, en este orden de cosas, es importante destacar que el principio de la dignidad humana es uno de los fundamentos de un Estado democrático de derecho. Así como principio fundamental, se pretende asegurar y consolidar los derechos sociales e individuales, la libertad, la seguridad y el desarrollo, la igualdad y la justicia para la concreción efectiva de una sociedad fraterna, igualitaria e inclusiva. En ese mismo sentido, resulta oportuno señalar que un Estado democrático de derecho se debe ofrecer a los ciudadanos las condiciones necesarias para acceder a sus derechos, así como establecer la disponibilidad de un espacio de libertad igualitaria por todos los ámbitos de la sociedad. Asimismo, cabe destacar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 2, establece que toda persona tiene capacidad para gozar de los derechos y libertades establecidos en esta declaración, sin distinción de ninguna clase. Entonces, considerando lo mencionado anteriormente, resulta evidente que no hay que proteger solo la dignidad de una determinada persona o grupo, sino la dignidad de todas las personas sin distinción alguna, firmando así el compromiso de garantizar a los hombres y a las mujeres la plena igualdad en ejercicio de sus derechos civiles, sociales y políticos para la consolidación del Estado democrático de derecho. Slide 6, por favor. De lo anteriormente expuesto, se debe tener presente que resulta injustificable e inaceptable cualquier forma de violación de los derechos humanos, así como cualquier forma de violencia contra la mujer, ya sea física, psicológica, sexual, patrimonial o moral. La violencia doméstica trae consecuencias para toda la familia. Así, los hijos que presencian la violencia doméstica podrán, en cualquier momento de su vida, reproducir la violencia asistida, dando continuidad al ciclo. Slide 7, por favor. En ese sentido, se considera conveniente recomendar a las víctimas que no confíen en su agresor cuando éste comete agresiones físicas y verbales, con comportamiento descontrolado, pues se volverá cada día más violento. No crea en las palabras de su agresor cuando dice estar arrepentido, cambiando su comportamiento agresivo para un comportamiento gentil y amoroso, prometiendo cambiar. Usted dará oportunidad para que un nuevo ciclo de violencias se inicie. Entonces, es necesario establecer la no discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres en todos los sectores de la sociedad. La familia, amigos y vecinos deben unirse para denunciar la situación de violencia para que el agresor no se quede impune. La mujer no puede sufrir sola, debe buscar ayuda y denunciar al autor de la violencia. Es necesario protegerse. Bueno, otro crimen que está siendo muy practicado, no solo en Brasil, pero en todo el mundo, es el feminicidio. Entonces, en Brasil fue dictada el 9 de marzo de 2015 la Ley 13.104, que modifica el Código Penal para incluir otra modalidad de homicidio calificado, que es el feminicidio. Este crimen tiene su tipificación en dos hipótesis. Con violencia doméstica, como violencia doméstica intrafamiliar, y menoscabo o discriminación a la condición de mujer. Entonces, la pena se incrementará de 1/3 hasta la mitad si se practica durante el embarazo o en los 3 meses posteriores al parto, contra persona menor de 14 años, mayor de 60 años o con discapacidad, y en presencia de ascendentes o descendentes de la víctima. La referida ley también ha modificado el artículo 1 de la Ley 8.072 de 1990, conocida como Ley de Crímenes Hediondos, que en español serían crímenes atroces. Entonces, se incluyó la alteración, dejando claro que el feminicidio es una nueva modalidad de homicidio calificado
entrando, por lo tanto, en el rol de los crímenes atroces. Como ejemplo de casos reales de feminicidio, yo voy a mencionar 3 para ustedes. Compañero que mata a su compañera porque cuando llegó a casa la cena no estaba lista. Parece mentira, pero hay muchos crímenes que ocurren de esta manera. Marido que mata a la mujer por creer que ella no tiene derecho de separarse de él. Funcionario de una empresa que mata a su compañera de trabajo en virtud de haber logrado la promoción en detrimento de él, ya que en su visión, ella, por ser mujer, no estaría capacitada para la función. Tal y como se observa, esta modalidad de homicidio ha sido muy practicada, causando gran preocupación principalmente a las mujeres, ya que no se sabe qué esperar, incluso de un compañero de trabajo que no sepa respetar o aceptar la condición de género femenino como igual, convirtiéndose en víctima del odio de su semejante. Por otra parte, hay que tener presente que bajo la óptica de la pericia forense, el feminicidio sigue un patrón en la escena del crimen, con la utilización de armas blancas como utensilios domésticos y diversos utensilios domésticos y armas de fuego. El agresor le da excesivos golpes y disparos contra la víctima, incluyendo agresiones en el rostro, partes íntimas y mutilación de senos. Es importante resaltar además que por tratarse de un crimen de odio, el lugar donde se produjo la práctica delictiva debe ser totalmente preservado, a fin de que todas las pruebas posibles sean cosechadas, auxiliando la investigación por parte de la autoridad policíaca para ratificar el crimen, llevando al criminal al tribunal del jurado y posterior condenación. Cabe señalar también la función de la pericia técnica es imprescindible en la observación y análisis de la escena del crimen para saber si hubo también la modificación del local con el fin de falsear el delito y ofrecer a las autoridades una idea de crimen de suicidio. Como ejemplo, puedo citar estrangulamiento de la víctima. El criminal cambia la escena del crimen, dejando parecer que la víctima atentó contra la propia vida por ahorcamiento, cuando en realidad hubo un crimen de feminicidio. En este caso, se verifica la importancia de la pericia forense para los casos de feminicidio, como uno de los elementos probatorios de este crimen, siendo exigida para la tipificación la prueba incontestable de que este fue cometido contra la mujer por razones de la condición de pertenencia al sexo femenino. Así, el Estado tiene el deber de promover la seguridad pública y los derechos humanos. Se hace necesario un posicionamiento firme y combativo hasta que la violencia por razón de género sea eliminada en forma definitiva. Otros crímenes que se cometen tanto en el ámbito dentro y fuera del hogar, ¿no? Tanto en el ámbito doméstico como fuera. Asesinato y violación y tortura. Lesión corporal, calumnia, difamación, injuria, amenaza, secuestro, cárcel privado, violación de domicilio y daño. Otro punto importante que cabe enfatizar es que la violencia doméstica intrafamiliar ha traspasado el ámbito familiar y refleja sus efectos en la vida personal y profesional de las mujeres, alcanzando las familias, la sociedad, las empresas y el poder público. Según datos del Banco Mundial, en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo, en todo el mundo, la violencia contra la mujer es la causa de un 20% del absentismo laboral. Entonces, como ha puesto de manifiesto algunos especialistas en la materia, la violencia contra la mujer perpetrada en el hogar está adquiriendo posiciones prioritarias en la agenda normativa de los gobiernos, tanto regionales como locales, debido a la magnitud e incremento de los delitos contra las relaciones familiares, que sigue afectando no solo a este colectivo especialmente vulnerable, sino también al poder público, a las empresas, a la sociedad, de manera generalizada y alarmante. Entonces, por ello, cabe señalar que la Ley María da Peña, en su artículo 9, garantiza el mantenimiento del vínculo laboral cuando necesario el alejamiento del local de trabajo
de la mujer por hasta 6 meses. Bueno, si es así, podemos aseverar que el Estado debe buscar la implementación de buenas prácticas jurídicas y sociales en las políticas públicas, con el fin de asegurar los derechos fundamentales de las mujeres y establecer recursos eficaces, incluso reparación a las víctimas de violación doméstica, víctimas de violencia doméstica e intrafamiliar en todo el mundo, ¿no? No solamente en Brasil. Bueno, como últimas consideraciones, dejo las siguientes orientaciones. Dejar una relación violenta es un proceso. Cada persona tiene su tiempo. Esta orientación es del Grupo de Actuación Especial de Enfrentamiento a la Violencia Doméstica del Ministerio Público del Estado de São Paulo. La mujer necesita reconocer que se encuentra en situación de violencia doméstica para que pueda buscar ayuda y salir de esa situación negativa. Para la violencia doméstica o contra la mujer, no hay excusa, hay la Ley María da Penha y la violencia no se rompe sola, debe denunciarla. Slide 8, por favor. Slide 8, por favor. Gracias. No podemos olvidar que en todo el mundo, 1 a cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual. Entonces, para generar conciencia e inspirar acciones que pongan fin a esta lacra mundial, las Naciones Unidas celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el 25 de noviembre. La fecha marca el brutal asesinato en el año 1960 de las 3 hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana. Por ello, todos los años se conmemora en todo el mundo el 25 de noviembre y los subsiguientes 16 días de activismo contra la violencia de género, que finalizan el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Con ello se brinda a personas y asociaciones la oportunidad de movilizarse y llamar la atención sobre la necesidad urgente de poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Entonces, como ya nos has enseñado Platón, podemos perdonar fácilmente a un niño que le teme a la oscuridad, pero la real tragedia de la vida es cuando los adultos le temen a la luz. Luchemos para la eliminación de la violencia hacia las mujeres y el maltrato familiar, así como sus varias formas de manifestación. Entonces, agradezco por esta oportunidad a todos que asistieron a esta ponencia. Y me gustaría dedicar un poema de mi autoría titulado Derecho, Libertad y Violencia, que fue publicado por la editorial portuguesa Chiado Books. Espero les guste. Próximo slide, por favor. Slide 9, por favor. El próximo, eso, muchas gracias. Derecho, libertad y violencia. Libertad para vivir con dignidad, respeto, elección, derecho y paz, ya sea en el ámbito doméstico y familiar o una relación íntima de afecto. Es preciso unirse a la lucha para combatir este flagelo. Este problema social complejo y urgente requiere una respuesta inmediata de protección, sin olvidar nuestra responsabilidad de romper el silencio ante a cualquier tipo de violencia y discriminación. Valiéndose de los derechos humanos y de las libertades fundamentales inherentes a todos y cualquier ciudadano, luchemos contra la violencia doméstica y sus varias formas de manifestación. En una sociedad justa e inclusiva, entre hombres y mujeres no hay distinción, que podamos vivir con dignidad y libertad denunciando cualquier tipo de violación. Próximo slide, por favor. Muchas gracias a todos.